Muy buenas noches. Espero estén disfrutando de este viernes 6 de mayo. Vamos a iniciar con este en vivo que busca involucrar la muerte, el morir, por medio de la pedagogía en la educación. Muchos años, a los 19 años, empecé a dar clase en un instituto, el Colegio Lestonac, hace muchos años, junto con un amigo que en paz descanse, Víctor Manuel Rojas. Él me invita a dar clase por las tardes a ese colegio y para mí fue algo sorprendente desde muy joven dedicarme a transmitir pues lo que uno va teniendo, con lo que uno va conociendo, lo que uno le van inculcando en esta educación en donde la enseñanza y aprendizaje dependía no tanto de la experiencia, éramos muy jóvenes, pero se había presentado a Víctor esta oportunidad y bueno, pues él, sabiendo que mi interés, como hasta el día de hoy, por la docencia era algo importante, y pues nos invita. Después empezamos a trabajar juntos en proyectos de educación. Como ustedes saben, estuve un tiempo en el Seminario Conciliar de México como seminarista y bueno, pues también ahí vieron los formadores cierta facilidad para la enseñanza y pues me invitan a participar en proyectos de formación, de educación, tanto en el curso introductorio como en toda la formación, porque a final de cuentas los fines de semana, pues aunque algunos nos quedábamos en el seminario, a veces salíamos a las parroquias a transmitir, a educar, a lo que nos estaban dando, pues la educación toda la mañana en el IFSAM, que recuerdo bien, era estudiar filosofía y bueno, después los estudios de teología, nunca he dejado de dar clase, nunca he dejado de dar formación, eh, en tanto en universidades, tanto a nivel desde jardín hasta doctorado. Ahora puedo decir que he podido colaborar colaborar con la formación de muchas personas, en ese momento estudiantes. Para mí ha sido una bendición, de verdad, que el poder enseñar, que el poder aprender enseñando y enseñar aprendiendo, para mí ha sido una de las cosas más constantes en toda mi vida y eso me siento muy orgulloso de que ahora, precisamente ahorita terminando una clase sobre el Observatorio del Suicidio en México, gracias a la invitación de mi amiga y compañera en el camino de la suicidología. Les mando un abrazo a toda la gente de esa fundación, en especial a Farideh Lara. Y muchas gracias también a las instituciones que confían en este proyecto educativo y en la preparación y en la formación de su servidor. Todo este preámbulo es precisamente para decir el tema de hoy. Vamos a hablar de pedagogía de la muerte. Es decir, no soy pedagogo, estoy por terminar una licenciatura en psicopedagogía y eso pues me da mucho gusto porque vengo a reforzar muchos elementos ahora que ya se vienen los diplomados, que ya se viene la certificación, pues sí necesitamos estar de alguna manera como muy actualizados y como va a ser de manera mixta, de manera presencial y también pues de manera virtual, tanto la certificación como los diplomados, pues estar con un equipo, tenemos un gran pedagogo aquí en nuestro equipo de trabajo, un voluntario, que también pues, nos manda un abrazo y bueno, ya esperen la convocatoria, la nueva convocatoria para las personas que quieran ser parte tanto del Instituto Nacional de Suicidología y Tanatología, bueno, en este caso FTACUMA-C, del voluntariado, de la gente de servicio social, de las universidades, estamos abiertos a trabajar con ustedes y con su institución. Si quieren realizar su servicio social con nosotros, pues pónganse en contacto. El doctor Manuel, de manera muy amable, que él es el responsable del área, pues los va a atender de la mejor manera, eso créanmelo. Entonces, dentro del quehacer tanatológico, hoy quiero invitar a que reflexionemos en estos 30 minutos sobre la pedagogía de la muerte. Y el estar en varias universidades, el estar en varios institutos de formación, tanto públicos como privados, pues me lleva a poder reflexionar sobre lo que eh, profesores, docentes de su servidor han insistido en que nos involucremos, que podamos hablar
dentro de las instancias escolares y educativas y pedagógicas que podamos hablar de la muerte. La muerte, la muerte es un tabú en la educación. La muerte es el tema constantemente vetado. Para nosotros hablar de suicidio, prevención del suicidio, gesto suicida en las escuelas ha sido un problema que durante 10 años no quitamos el dedo del renglón y ojalá un día madure en las instituciones y se den cuenta que del suicidio tenemos que hablar y de la muerte tenemos que hablar porque no están enseñando a los chicos a perder. Y por eso de ahí vienen las crisis, cuando llegan a su vida a perder, cuando las expectativas de los padres están por encima de la realidad emocional de los hijos, de los estudiantes. Esto es un problema serio y ustedes lo saben. Es negativo, de mal gusto hablar de la muerte. Al muerto y a la muerte se le encajona, se le aparta, se le tapa, ¿no? Se le camufla con flores y olores tan significativos que es para olvidar. Así se relega, se le aparta, se le desintegra de la familia, con frecuencia precipitadamente. A diferencia de otros entornos socioculturales en el nuestro, eh, vemos las criptas, los cementerios, ¿no? Y a veces están muy alejados tanto de los lugares como de donde se podían reunir las personas. Desde este modo se apartan del paso de la vista o, ¿verdad? Las hacemos construcciones muy bellas, ¿no? Casi como de interés turístico. Entonces la muerte pues siempre ha sido aquello que no queremos hablar porque pensamos que la traemos. Pensamiento, pues sí, por no llamarle ignorante, otra cosa. A pesar de ser tan antiguo la muerte como el ser humano, de que aparezca a diario en los medios de comunicación social, de que jamás se hable en todos momentos de hace 2 años de la muerte y de la flexibilidad de la educación, ¿no? Como en la actualidad, a pesar de la creciente tendencia del desarrollo escolar hacia lo cotidiano, hacia lo narrativo, a la convivencia, a la prevención, la muerte sigue siendo todavía un problema y nadie nos enseña a lidiar con las pérdidas, desde el ámbito del jardín, de la primaria, secundaria, bachillerato. Nadie nos ha enseñado a encontrarle sentido a eso que perdemos, a encontrarle significado al morir. No nos forman, somos autodidactas en función a la muerte, y mucho menos a morirnos o a vivir. Creemos, ¿verdad?, que si en las aulas, las familias, los medios de comunicación, las políticas educativas, etcétera, excluyen la muerte, no hablan de ella, no sabemos lidiar con el contenido global, ordinario, ¿no? Normalizado de vivir de manera exitosa, a ser competentes, a ser líderes, pero no nos enseñan a qué hacer con las pérdidas, qué hacer con la muerte. Consideraron la muerte como pertinente y la necesitamos como parte de la educación. Detengámonos a analizar por qué se muestra aún como una cuestión, ¿no?, de máxima resistencia. Carece de tradición profesional la educación, a lo mejor los docentes no están capacitados o sensibles a esta realidad. Tiene una tradición histórica en ámbitos de la familia, las religiones, las filosofías, las tradiciones culturales, los ritos, la propia ser, la mismidad. Si bien pérdida en el tiempo, difuminada, de modo que en las sociedades como las nuestras, ¿no?, la muerte se ha cubierto de negatividad y de miedo. La muerte remueve todos los cimientos conceptuales, religiosos, políticos, educativos. Conviene pues mantenernos apartados de su sola idea para seguir comprando tranquilos, llenar las tiendas. Es decir, pensamos que vivir es adquirir y ese es uno de los mayores problemas que tenemos en la sociedad actual. No es solo la sociedad del conocimiento, sino no somos una sociedad del conocimiento, somos una sociedad de acceso a la información, a muchísima formación, en función de nuestro propio interés, orientada hacia nosotros mismos. El conocimiento está enterrado bajo este humus organizado sobre el tejido de sistemas rentables, eficientes y pseudoabiertos. Y necesitamos sujetos deseducados o egotizables para nutrirse. Es decir, ya Herrán nos decía, necesitamos estos sujetos deseducados, o gente que no entienda que el proceso de crecimiento es un proceso educativo, ¿no? Necesitamos personas egotizables, que todo lo vean en función al ego, a la adquisición, ¿no? Y como diríamos de manera ordinaria, a estar presumiendo
¿no? O picando el globo, pinchando el globo, de que tienen más, de que son más, de que adquieren más, de que son influyentes para los demás, que no nos hablan de su ego distorsionado, ¿no? Pero de la poca formación y que son personas muy abiertos, pero cerrados a la modificación. La educación para la muerte, entonces, es un modo de adaptación de la realidad, pero de toda la realidad. Desde ella presenta la ventaja de conducir a la persona a aprender nuestras propias limitaciones. Vemos niños con delirios de grandeza, vemos personas con el ego en función a todo lo pueden hacer, pueden matar, pueden atropellar, pueden decir que son superiores a uno. Y lo vemos en las instancias políticas, empresariales, educacionales, en donde teníamos la frase de no sabes quién soy, ¿verdad? Es decir, en este concepto de sujetos deseducados, egotizables, ¿no? Es de lo que se nutre la sociedad, porque se creen eternos, porque no hay conciencia del morir. La educación para la muerte entonces es un modo de adaptación de la realidad, pero de toda la realidad. Desde ella presenta la ventaja de conducir a la persona a aprender a asumir sus propias limitaciones, ponerle límites a la gente. Mucha gente se queja y dice, déjalo, son niños, y no tiene capacidad de ser educado, no sabe ponerle limitaciones, no sabe que la educación también es construir mediante disciplina, mediante procesos, se asienta en el doble necesidad profunda. ¿Ha construido usted hijos para superar los miedos? ¿Ha hecho que sus estudiantes crezcan de manera o de interior hacia afuera? Obviamente no es una moda que nos queda y que como educandos a lo mejor nos cuesta mucho más trabajo. Pero ¿qué entendemos o a lo menos una aproximación al fenómeno de la educación? Comprendemos la ayuda a la formación mediante el diálogo entre quien se educa, su medio histórico, actual y posible, y el docente. La verdadera formación es autoformación, y la autoformación culmina en la transformación del egocentrismo a la conciencia, con el conocimiento. Por ello, la formación debiera ser un excelente modelo de desarrollo para la formación compleja de abordar el conocimiento de otras ciencias y artes, sobre todo en lo que se refiere a su menor parcialidad de forma de comer, de forma de conocer, o sea, una episteme. Pero no quiero meter palabras, a lo mejor sí, las entendemos porque pues somos seres educados, pero la forma que como construimos conocimiento, porque lo contrario equivaldría al ejercicio de una intolerancia a la diversidad, entendida como atracción por el sesgo, ¿no? En el caso de que nosotros sí somos abiertos a todas las realidades que existan, pero que no se involucren en mi propio proceso. Hay que comprender significativamente el sentido de la muerte como un proceso de vivir mejor, o a lo menos, si no vivimos mejor, vivimos conscientemente. Y quizá en la medida en que la conciencia se amplía, podría dejar de hacer una buena cantidad. Entre más conciencia, menos, vamos a llamarle así, tonterías cometemos y vilezas egocéntricas. Puede ser la hora de afrontar con normalidad el último tabú sustantivo, ni siquiera para quedarse con él una solución satisfactoria o miope que nos vuelva a entretener y despistar. La tristeza de la educación está en que ahora no importa la preparación, el esfuerzo, el reconocimiento, sino la capacidad de sumisión o la capacidad basada en una ideología en la cual confíes y creas y no en tu proyecto de educación. Muchos de los que estamos aquí tengo la fortuna de conocerlos, ya sea conocerlos por las redes sociales o de manera presencial. Y sé que la educación es una forma de estar en el mundo, de seguir educando, de que somos educadores. Y hacia allá vamos, hacia una pedagogía integral, sistémica, y que dentro de ella está esta pedagogía de la muerte.
Tanto la psiquiatría como la psicología, en el caso de la infancia, ha dado pasos decisivos en el campo de la elaboración de la muerte en el niño, de la cual yo hablaba hace un par de días o semanas, como en el desarrollo de la atención personal y familiar ante situaciones de pérdida y elaboración del duelo. Nos enseñan a elaborar duelos en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato. Su servidor atiende personas de diferentes etapas de la vida y uno de las situaciones que más preocupan es cómo lidiar con los problemas en este momento, en esta etapa, en esta situación. O sea, ¿cómo puedo confiar más en mis pares que en mis docentes, que en mis adultos que están a mi alrededor? Por no querer involucrarnos como adultos, no quererlos saturar, no queremos invadir su espacio, pensamos que eso es educar. La distancia no educa, la cercanía sí. Este relativo desarrollo en esta lectura de la muerte todavía no lo tenemos a nivel pedagógico, a la hora de contemplar la respuesta educativa ante situaciones de muerte, de pérdida desde el punto de vista de una situación preventiva y en cuanto a la formación de los profesores. Yo les decía que trabajé en un instituto, en el Instituto Renacimiento, muchos años, y ahí se procuraba la formación integral, cosa que aprendí mucho y agradecí mucho el haber estado con las autoridades, con estas religiosas que me dieron la oportunidad de durante muchos años estar en ese colegio. Implementaban formación integral. Pero bueno, obviamente no había también esta sensibilidad de educación para la muerte, aunque por ser un colegio religioso había elementos, sí, muy calendarizados y de tiempos extraordinarios sobre la muerte, pero era la muerte desde una perspectiva pues religiosa. Y aquí estamos hablando desde una perspectiva pedagógica. Voy a leer textual porque no lo puedo decir yo de mejor manera, pero el paidopsiquiatra Co. Medina dice, se cuestiona en un sentido semejante la necesidad de impulsar una pedagogía y una terapia cultural de la muerte mediante el entrenamiento en determinadas vivencias enriquecedoras del valor de la vida que no solo niegan la muerte, sino que la tienen implícitamente en cuenta, lejos de fantasías o de pánicos macabros, a los que, por el contrario, neutralizan y ahuyentan como a fantasmas una pedagogía de los sentimientos y de la conciencia moral, una pedagogía del tiempo y de la memoria, de la contemplación y de la oración, ya sea religiosa o laica, una pedagogía de la soledad y del silencio, de cómo se callan las cosas que suenan y de cómo suenan las cosas que están calladas, de la oscuridad y de la quietud, una pedagogía del misterio, ejercicios como por ejemplo ver las cosas de una manera nueva, despojadas de su función cotidiana, amar el sonido de versos que no se entienden, encontrar la armonía de un cajón revuelto, recuperar los sueños extraños perdidos en la noche. Y de ese, no sé, ante la muerte, un interés por lo entrañable e innumerable genealogía de ancestros de la que heredamos nuestros rasgos de identidad familiar, y también de esos otros de los que, aunque no estén directamente vinculados a nuestros genes, heredamos bellísimas obras, ese consuelo inmortal del arte, de la música, de la poesía, de la pintura, y fundamentales descubrimientos para ser de nosotros, esto lo digo yo, más humanos. Ojalá, esto es la pedagogía de la muerte, por eso se los leí textual, el que podamos educar así. Pero no, buscamos líderes, hombres exitosos, acumuladores de ceros en sus cuentas. Queremos, ¿verdad?, trabajar 24 horas al día para pensar que estamos haciendo algo por el mundo, sabiendo que al mundo le importa a lo mejor menos de lo que sea lo que tú hagas o dejes de hacer. Pero nos comprometemos con la naturaleza, nos comprometemos con las mascotas, nos comprometemos con nuestros deseos, pero no nos comprometemos con nuestra trascendencia. Con esto que decías, una pedagogía, me encantó, una pedagogía de los sentimientos, una pedagogía del tiempo y de la memoria, de recuperar lo entrañable. Sí, hay niños que no conocieron a sus abuelos, pero que no hacemos nada por explicarles de dónde vinieron, de traer la memoria. Cuando yo estoy acompañando procesos de duelo, le digo a la gente, impriman las fotos donde está la persona que ya no está,
físicamente, y pongan atrás, en esta memoria más nítida, escriban el contexto, escriban la historia de esa foto, para que las nuevas generaciones, los bisabuelos, decir, mira, este que está aquí, es el abuelo de tu abuelo, y te pareces mucho a él. O sea, que sepamos que tenemos una línea de educación, tenemos educar en la vida. Y esa es la pedagogía de la muerte, porque si no valoramos la vida, nuestro morir se vuelve precario y nuestro vivir sin sentido. Entonces, hacia una pedagogía de la muerte basada en el fenómeno de la misma. La escuela no puede ya esconder la cabeza o mirar para otro lado más en este tiempo. Uno de los últimos tabúes, también interpretable como plenitud trascendente, la conciencia de la muerte es clave para una orientación de vida. Es la base para vivir mejor y una mayor plenitud, otorgando la importancia de vida a las cosas que la tienen y existir con todo el sentido que proporciona una responsabilidad más consciente. Es hora ya, y las condiciones de tolerancia y de capacidad de reflexión educativa así nos lo permiten. Que normalicemos el estudio, la meditación sosegada de la asignatura pendiente, no desde las doctrinas institucionalizadas de validez limitada, cualesquiera que sean, sino desde la educación ordinaria impartida a lo largo de todos los niveles educativos, desde la contemplación del fenómeno, que podamos hablar de la muerte como hablamos de cualquier cosa, porque nos va a llevar a hablar de nuestro morir, nos implica necesariamente hablar de nuestro morir, porque tú puedes hablar de la muerte. Todos los que estamos aquí viendo este en vivo podemos hablar de la muerte, sin trabarnos. Pero cuando te pido que hables de tu morir, que hables de tu muerte, necesariamente me vas a hablar de cómo vives y de qué es lo que haces para vivir. Y uno de los elementos de qué haces para vivir, tristemente vas a decir trabajo. Trabajo para vivir. Y decimos, Carlos, nos estás invitando a una idea hippie de la educación. No, te estoy invitando a que pongas por encima del precio el valor, que pongas por encima del concepto la experiencia, que el recurso no se agote y hacia allá vamos, hacia una didáctica de la muerte. Por eso nos parece imprescindible intentar dar un salto de calidad desde la necesidad de justificar nuestra educación para la muerte, a la elaboración de una propuesta pedagógica aplicada para su realización. Cuando nosotros empezamos a desarrollar los programas en FETACUM y decíamos, bueno, nos están pidiendo algunos colegios, a algunas autoridades de alguna institución, cuando queremos que los chicos de servicio social lo hagan con nosotros, les damos un escrito, nuestra filosofía institucional, y que ellos también vean de qué se trata lo que están haciendo, de la institución donde van a estar unas horas, ya sea por un efecto curricular, ya sea porque es un requisito, ¿no? Que aparte, bueno, tiene su parte de otras cuestiones a nivel económico y de explotación, pero algunos contextos, pues siempre es la invitación, nada más a que lo hagan de esta manera, ¿no? En este contexto entendemos la didáctica de la muerte como la aplicación de la educación para la muerte. Todos nos educan para la vida, al conocimiento y a la comunicación desarrollados en contextos educativos, contemplados desde la perspectiva de la planificación y el currículum, la metodología didáctica, los recursos didácticos, la evaluación, la investigación, enseñanza-aprendizaje, la creatividad, la conciencia de transformación del profesorado. Recuerdo un profesor, no me acuerdo qué materia daba, creo geografía, cuando se le planteó la idea de, oiga, mire, tenemos el valor y el hábito de la quincena y el hábito del mes. Entonces usted dentro de su clase tiene que buscar la manera de acrecentar este valor durante su proceso del aula. Es decir, tiene usted 50 minutos y a veces tenía 2 horas seguidas, en el caso de secundaria, para que usted pueda, en el momento de pasar lista, necesita mencionar el, el valor de la semana, el valor de la quincena. Contesta, quitado de la pena, me llama, me acuerdo mucho, bueno, no va a dar detalles porque
el mundo es un pañuelo y no quiero ofender a nadie, por supuesto. Pero dice, mire, yo vengo aquí a dar clase, ¿no? Y no voy a hacer esto que me piden, ¿no? Le decía a la directora. Porque me tardo en dar la clase, pasar lista, en lo que los callo, en que reviso la tarea, en el nuevo tema. Le digo, pues en todo ese proceso, o sea, el valor debe estar incluido. Es como la voz del cantante en una sala llena, ¿verdad? Todo el mundo está sentado, la sala está a reventar, llega el cantante y canta. Y cuando canta, llena la sala, pero absolutamente nadie se para de su asiento, no quita a nadie de su asiento. Pues esos son los valores. Esos son esta didáctica de la muerte, de aprender a vivir. Entonces, ¿por qué no le llamas pedagogía de la vida? No, porque se perdería en la idea de progreso. Nuestro pensamiento occidental está basado en una idea falsa de progreso. ¿Quién ha progresado más? ¿No? Yo no suelo, y aparte creo que no me han invitado, a estas reuniones de generaciones del bachillerato, ¿no? En, en la Unión Americana, en Estados Unidos, es muy típico, ¿no? Ir a este tipo de reuniones, ¿no? Y aventar el currículum, y aventar el contexto, y aventar esto, ¿no? Es decir, como que no he pasado por esta vida, ¿no? Y de pronto llegan los años y te das cuenta que, como diría el buen cantante Marc Anthony, solo había que vivir, ¿no? Y no sé cómo lo estén haciendo, la verdad, pero teniendo muy consciente, es como un pensamiento medio franciscano. Yo al estar elaborando este en vivo decía, el de tener conciencia de la muerte de manera constante me ayuda a valorar la vida. Y yo decía, bueno, eso decían algunos padres de la iglesia y eso decía Francisco de Asís, ¿no? Es decir, esto de la hermana muerte me hacía valorar más el amor por los demás, porque sé que lo que haga aquí puede impactar en el infinito o en el universo o en la trascendencia o no. Pero ¿cómo sé qué es lo que va a impactar? O sea, ¿qué tipo de chicos estamos Imagínense ustedes, hay generaciones que se perdieron, los de quinto y sexto de primaria que llegaron a secundaria ahora, después de 2 años de educación virtual, que llegaron a un nuevo mundo, a un nuevo espacio, nuevos compañeros, con algunas pérdidas, ¿no? Entonces, sí necesitamos hacer una transformación de aquello de lo que estamos haciendo. Debemos necesariamente tener en cuenta este intento de redefinir, de apertura. Entendemos como una propuesta de aplicar la enseñanza-aprendizaje, pero no como un recetario. Sin embargo, por la misma flexibilidad que pretendemos, quizá algunos momentos, pues pueda ser posible que la didáctica se vuelva una especie de recetario de repetir y que siempre hacemos programas y planeaciones estratégicas pero en el contexto de la vida. Bueno, ustedes pueden recordar algunos eslogans de universidades. eh, yo recuerdo, creo que, bueno, en fin, una de las universidades, ¿no? Formamos personas de éxito, los empresarios del futuro, es decir, y cuando se jubilan, pónganse a pensar, pongan a hablar a un estudiante que está a punto de terminar la carrera de Derecho. Pónganlo a platicar con pues un doctor en Derecho jubilado eh, y que le diga de qué van las cosas. Y ustedes, hoy, pónganse a pensar, ¿sí? ¿Cómo han entendido su educación? Si están formándose, si están en educación continua, Lo que buscamos, lo que buscamos, y me parece que es como muy claro, es hablar de la muerte nos da más significado en nuestro vivir. Y para mí, el quitar, eh, el quitar el veto, quitar lo negativo, el mal gusto, encajonar la muerte, acristalarla, ponerle una tapa, camuflarla con flores y olores, es lo peor que podemos hacer. No es que le perdamos solemnidad a la muerte, es que nos da un referente de vida. Diagnóstico de cáncer. ¿Te acuerdas? ¿Conoces a alguien que tenga un diagnóstico? ¿Cómo empieza a vivir? ¿Cómo empieza a vivir a partir del diagnóstico la familia? ¿Cómo empieza a vivir él a partir de la enfermedad?
No hay una pedagogía de la muerte necesaria, el aprovechar cada minuto, el ser sensible, el poder estar frente a un cuadro, frente a una obra, frente a... Recuerden este video, creo fue de los noventas, que ganó muchos premios, que era una bolsa que la movía el aire, que decían, bueno, ¿eso qué tiene de arte, no? Pero la sensibilidad está en el desarrollo del perder, de enfrentar y confrontar la muerte y nuestro morir, para valorar esta vida, de no quedarnos con ganas de nada, de no arrepentirnos en el último momento de decir, mi pedagogía de muerte es disfrutar mi vida, porque sé que soy finito, porque tengo caducidad, pero no nos gusta pensar en eso, nos gusta como estar acumulando cosas. Si no, pues revisa tu closet, revisa tus cajones, revisa esto, el otro. Y cuando estamos haciendo, estamos enseñando. Y esto a nivel, vamos a llamarle general, pero en el aula la invitación es sí, necesitamos implementar. Enseñamos tantas cosas, que por qué no enseñar una pedagogía de la muerte. Me parece prudente la invitación. Y nosotros, tanto en FETACUM con el Instituto Nacional de Suicidología y Tanatología, esto es una línea, enseñar para la muerte, una pedagogía de la muerte, de disfrutar la vida. De eso se trata esta invitación. Pues yo les agradezco muchísimo a Ab Sánchez, Gladys, buenas noches también para ti. Un abrazo, gracias. Hombre, para mí es un placer llegar con ustedes. Adrián César, Ilse Belmonte, Mari, Flaca, ¿cómo estás? Un abrazo. Doctora Alma, tanatóloga, ¿cómo está, doctora? Le mando un fuerte abrazo. Rosy, saludos. Graciela Torres, Ale, te mando un fuerte abrazo, qué gusto, hace mucho que no andabas por acá. Lisette, un abrazo enorme. Gracias, gracias, qué bueno que te interesó el tema. López Yes, Elsa, te mando un fuerte abrazo. Mi querida Juana, colaboradora y colega, buenas noches también para ti, un abrazo, muchas gracias. La Flor del Sol, buenas noches. Aurora, buenas noches y gracias, gracias por estar por aquí. Rafael Flores, buenas noches, Lluvia. Mi queridísima Fabi Telles, te mando un fuerte abrazo, un enorme beso. Marta, Marta Fortis, muchas gracias por estar aquí. Ella es maestra. Me decía que le di una flor hace unos días a nivel de excursivo. Lo vuelvo a hacer porque sé que es una excelente maestra y a todas las que están aquí, todos los que están aquí se dedican a docencia y necesitan información, pídanmela. O sea, ¿cómo puedo implementar la pedagogía de la muerte en mi ámbito escolar? Ah, pues lo podemos hacer. Nada más que la autoridad tiene que saber. Otra profesora también, que le mando un fuerte abrazo a la profesora Santa. Le mando un fuerte abrazo, profesora. Gracias por su trabajo con los chicos. Bueno, ya no ni tan chicos, pero todos los que estamos de alguna manera educando, pues tenemos que estar hacerles conciencia de la muerte. Sé que es un tema que si no lo abordamos con cierto arte, puede propiciar algunos problemas hasta legales. Se los digo, no por experiencia propia, pero sí por experiencia de algunos, que dicen, es que si les empiezo a hablar de la muerte van a pensar que estoy fomentando. Al contrario, ¿no? Yo creo que tenemos que tener la pedagogía muy clara. Mi querida amiga y excelente psicóloga Pati Luna, qué bueno que estás por aquí, te mando un fuerte abrazo. Ah, los requisitos para el voluntariado vamos a postear en todas nuestras redes sociales los requisitos, es decir, qué carreras son las que pues ahorita estamos para poder potenciar, desarrollar y robustecer los esfuerzos de las instituciones y ojalá que coincida con la que ustedes también están pues cursando para que haya un match entre lo que ustedes necesitan y lo que nosotros también, ¿verdad? Para que no se vuelva ocioso el asunto. Y mi querida Claudia, les mando un fuerte abrazo. Gracias, gracias a todos, que tengan una excelente noche y bueno, pues seguimos en contacto. Disfruten de su fin de semana.